Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es martes 23 de septiembre. Saludamos a quienes ya nos siguen a través de la pantalla de Televisión Canaria. Pónganse en situación. María del Carmen no puede llegar tarde a la cita de hoy. Lleva esperando 3 meses para ser atendida en neurología. Hace semanas que lo notificó en el trabajo y para ello se tiene que desplazar desde el sur a la capital. María del Carmen espera pacientemente a ser atendida hasta que le comunican que lamentablemente su especialista no la puede atender, que su cita deberá reprogramarse. Hemos puesto el nombre de María del Carmen, pero pudiera ser el de cualquiera de los pacientes que hoy tienen una cita en cualquiera de los centros de la sanidad pública de las islas y en su amplio abanico de especialidades. Los médicos del Servicio Canario de Salud están llamados a la huelga, piden que se adjudique las plazas por méritos antes de las pruebas de selección previstas a partir del día 29 de septiembre. Aún así, son conscientes del daño que supone para la población, tanto si se van a la huelga como si se ausentan de su trabajo para asistir a los exámenes. Lo que nosotros solicitamos es la propuesta de nombramiento, que es el acto casi final, previo a la firma de la plaza, en la que ya la persona ve dónde está asignado su plaza. Es un sinsentido en llevar al límite a tanto a trabajadores como a los propia administración y desde luego a los pacientes que se van a ver afectados de una manera u otra. Es Eric Álvarez, presidente del Sindicato Médico Canario. Por su parte, el director del Servicio Canario de Salud, Adasat Goya, es contundente. El procedimiento de estabilización no se puede parar. Añade que este proceso selectivo supone una oportunidad extra. Le estamos dando una oportunidad extra de poder decidir, presentarse un examen, saber cómo le ha salido el examen y en un momento dado rechazar o no la plaza con el destino definitivo. No estoy limitándole ningún derecho, al contrario, le estoy dando una oportunidad extra. Y eso es lo que les ha llevado a la confusión, que alguna organización sindical les ha dicho que se tienen que presentar al examen porque si no pierden. La polémica está servida, gobierno y oposición enfrentados por los errores revelados por la Fiscalía, errores que según el informe se alargaron durante 8 meses en 2024 y que supuso una pérdida de datos sobre los quebrantamientos de órdenes de alejamiento de los maltratadores. También sus socios de Sumar piden una investigación. En Canarias son 383 pulseras. La consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha pedido explicaciones a la ministra de Igualdad al conocerse que la provincia de Santa Cruz de Tenerife ha sido de las más afectadas. Que nos hemos enterado por los medios de comunicación que ha habido numerosos fallos, especialmente en 2 zonas de España que son Tenerife y Cuenca. Entiendo que en el caso de Tenerife toda la provincia. Fallos porque la tecnología no funciona, porque las pulseras no son lo suficientemente eficientes como eran las anteriores, fallos porque no tienen los técnicos suficientes para colocarlas. Otro fallo que daba es que hubiera agresores que se acercaban a la víctima, si el dispositivo no tenía la cobertura suficiente no saltaba y podía estar el agresor al lado de la víctima y haber pasado cualquier cosa. Bueno, un asunto también envuelto en la polémica que tiene que ver con estas pulseras telemáticas contra la violencia de género, algunos de los asuntos que serán parte importante de la actualidad de esta jornada de martes 23 de septiembre aquí en la Radio Pública Canaria, en este programa de la noche al día. Le venimos acompañando, ya saben ustedes, desde las 6:30 hasta las 11 de la mañana y con ese teléfono, con ese número de WhatsApp para que se pongan en contacto con nosotros, el 616-486-754, que por cierto ya nos informa un oyente sobre un accidente de 3 coches en la entrada de La Matanza de Acentejo, dirección Santa Cruz de Tenerife. Estamos hablando de la autopista del Norte Tenerife, TF5, los 3 coches en el Arsén, nos explica este oyente. En cualquier caso, enseguida también a través del 112 conoceremos y confirmaremos esta información. Bueno, un programa que hacemos de la mano de Eva García en la coordinación, Elena Barrios en la producción, Aday Palmero y Gustavo Huijegüera en la realización de Televisión Canaria, Gemma Pérez. Es martes 23 de septiembre y así continúa de la noche al día. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Pero este martes tiene más noticias. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. Un cayuco con 198 personas, entre ellas una bebé y 18 menores, llega al Hierro. Y en principio han sido 2 mujeres derivadas a centros sanitarios de la isla por hipotermia y deshidratación. El cayuco fue localizado por el CIBE a unos 16 kilómetros de la costa, lo que permitió enviar a su encuentro al salvamar Nadia, que navegó a su costado hasta el muelle para asegurarse que no sufrían problemas. Los ocupantes del cayuco han manifestado que salieron hacia Canarias desde hacía 7 días desde la localidad de Barra, en Gambia.
Canarias pierde 1.710 millones de euros al computarse el REF en la condonación de deuda a las comunidades. Es lo que ha alertado la consejera de Hacienda del Gobierno canario, Matilde Asián. Advierte que la metodología aplicada computa los recursos provenientes del régimen económico y fiscal en la condonación de la deuda, algo que preocupa mucho al archipiélago y que podría incluso servir, dice, de precedente en la reforma del sistema de financiación autonómica. Asián confía en que todas las fuerzas políticas e instituciones de Canarias apoyen al Gobierno. Nosotros consideramos que ahí se nos crea un perjuicio a Canarias, no por el tema de la condonación de la deuda, como he dicho, no tiene esa trascendencia, creemos que no va a tener trascendencia prácticamente ninguna, pero sí por ser la antesala de la reforma del sistema de financiación autonómico, máxime cuando ya ha anunciado el presidente del Gobierno que quiere abrir en lo que queda de legislatura la reforma del sistema de financiación autonómico. La huelga de guaguas en la provincia de Las Palmas sigue sin resolverse y amenaza con intensificarse en los próximos días. Recordemos que Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote han entrado en esa segunda semana de huelga de las guaguas y lo hace sin una solución cercana. Los sindicatos amenazan incluso con incrementar las protestas si no se acuerda un nuevo convenio. A esta petición de solución se ha sumado la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García. Ha reconocido que esta huelga en las guaguas está teniendo especial incidencia en esta isla, en Fuerteventura, sobre todo a primera hora. Recordemos que son dos paros, uno por la tarde y el de la mañana es el que destaca la presidenta del Cabildo, de 6 a 10 de la mañana. La huelga de transporte nos está afectando, es el 70% que se está cubriendo, pero como incide en las primeras horas de la mañana, pues afecta sobre todo a trabajadores y a estudiantes. Nosotros esperamos y lo que pedimos a la empresa y a los sindicatos es que lleguen a un acuerdo, que conozcan realmente y que atiendan las necesidades que tienen los trabajadores. El bono residente común para todo el archipiélago está cada vez más cerca. Lo ha anunciado aquí en este programa el consejero de Transportes del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez. Ha dicho que será una realidad antes de que finalice esta legislatura y se trata de reducir los 7 bonos residentes canarios actuales a un único sistema común. Esto va a permitir que, por ejemplo, un residente en Fuerteventura pudiera usar el mismo bono para moverse en Tenerife o en La Gomera sin necesidad de adquirir otra tarjeta. El consejero ha explicado que el Instituto Tecnológico de Canarias, el ITC, ya está trabajando en la herramienta común para todos los cabildos. Ese proyecto se quedó, en un cajón. Nosotros lo hemos vuelto a sacar. Creo que es viable ponerlo en funcionamiento esta misma legislatura. Hemos encargado al Instituto Tecnológico de Canarias un sistema de compensación. Más de 1.000 personas participarán en el simulacro volcánico de Tenerife, que se celebrará en Garachico. Y ha comenzado la semana intensa de actividades, ayer con formaciones que se han desarrollado en los centros educativos del municipio, donde se ha enseñado, en este caso a los más pequeños, cómo van a tener que actuar. El ejercicio congregará a más de 1.000 efectivos de distintos países y cuerpos de seguridad, emergencia y rescate. Vamos a escuchar en declaraciones a Televisión Canaria a Abigail Méndez, directora del Colegio de Educación Infantil y Primaria Genovés, y a Daniel Prieto de Involcán. Estaban súper nerviosos por qué va a pasar, qué hacemos, corremos, nos quedamos. Ya se han puesto en contacto con nosotros para informarnos de que nos iban a poner un transporte para bajar al casco. Creo que a estas edades el mensaje cala mucho mejor. A los volcanes no hay que tenerles miedo, sino simplemente respeto. Nosotros tenemos el día del examen, pero si estudiamos los días antes, vamos a ir mucho mejor al examen. ¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en cajasiete.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7, comprometidos con tus proyectos. Y vamos ya con los deportes. Hoy se presenta Expodeca. Simón Abreu, buenos días. Hola, buenos días, Estíbaliz. A partir de las 12:30 en el recinto ferial de Tenerife acoge la presentación de este evento que se va a celebrar del 2 al 5 de octubre, la Feria de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, Expodeca 2025, que contará con un amplio programa de conferencias, mesas redondas y presentaciones. En cuanto al fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas regresa al trabajo hoy para preparar su próximo compromiso, el de este sábado a las 8 en el Estadio de Gran Canaria ante la Unión Deportiva Almería. Un partido para el que Luis García espera recuperar al lateral diestro Viti Rosada, mientras que en el Club Deportivo Tenerife pendientes de Aitor Sanz, que se encuentra en observación tras sufrir unas molestias abdominales que no le permitieron terminar el partido ante el Ourense. El Tenerife regresa a los entrenamientos hoy en la Ciudad Deportiva del Tenerife, Javier Pérez, para preparar el siguiente encuentro liguero que le enfrentará el próximo sábado al Real Madrid Castilla en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.
a partir de las 5:30 ese encuentro que se podrá ver en directo en Televisión Canaria. Además, hoy tenemos jornada en el fútbol de Primera División con 4 partidos. A las 6, Athletic Club Girona y Español Valencia. Y a partir de las 8:30, el Levante recibe al Real Madrid de Raúl Asensio y el Sevilla se mide al Villarreal de Ayose Pérez y Alberto Moleiro. En Liga F cuenta atrás para un partido muy especial en el Rodríguez López, y es que el Costadeje Tenerife se va a medir este domingo a las 4:30 al Real Madrid de la Gran Canaria Misa Rodríguez. Y precisamente al Real Madrid también se va a enfrentar la Laguna Tenerife, porque este fin de semana comienza la temporada de baloncesto con la disputa de la Supercopa de Málaga. Este sábado a las 8 el conjunto canarista se mide en semifinales al campeón de liga. OUNAT, la mejor alimentación natural para tu perro y tu gato, te ofrece este espacio. Vamos ya con la información del tiempo, cielos despejados en esta jornada, pero siguen bajando las temperaturas. Noelia García, EMET, buenos días. Buenos días. Hoy en las Islas Canarias las temperaturas bajan ligeramente, máximas de 28 grados en Arrecife, 27 en San Sebastián de la Gomera, en Puerto del Rosario y en Santa Cruz de Tenerife, 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria, 23 en Santa Cruz de la Palma y 21 en Valverde. En general será un día soleado con cielo poco nuboso o despejado. Tenemos, eso sí, algunas excepciones. En el norte de las islas montañosas, nubes más abundantes, sin descartar precipitaciones débiles a mediodía. En las islas centrales no se descartan algunas lluvias débiles, especialmente en interiores durante la tarde. Hoy sopla alisio moderado, con posibles rachas fuertes en las islas montañosas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias, Noelia de la EMET. Aquí nos llegan ya alguna información que tiene que ver con el tiempo. 22 grados por Aruca, fresquito. Gracias, buenos días, nos apuntan por aquí. Buenos días, equipo. Aquí viento flojo, temperatura 21 grados y cielo despejado. Saludos, Luigi, desde Fuerteventura. Y hoy nos dice Luigi incluso, hoy tengo cita con el médico. Mañana nos cuenta, a ver cómo le va en la cita médica. Y desde el Madroñal, 18 grados a esta hora de la mañana. Así llegamos a las 7:12 de la mañana. Nuestras recetas OUNAT os van a encantar. A peludos y felinos porque están buenísimas. Y a ti, porque cuidamos de todos sus ingredientes. Naturales, de proximidad y con carnes frescas. ¿Te cuesta creerlo? Lee nuestra composición y verás que en OUNAT, cuando decimos que somos naturales, lo decimos de verdad. OUNAT, alimentación de verdad para perros y gatos. Bueno, y en este punto de la mañana nos situamos en la sala del 112 para ver cómo ha transcurrido la noche y estas primeras horas de esta jornada de martes, muy pendientes de ese accidente que nos hacía llegar un oyente desde la autopista TF5 del norte de Tenerife. Saludamos al portavoz del 112, Carlos Santana. ¿Qué más se sabe, Carlos? Buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Pues lo que sabemos hasta el momento es que siguen trabajando en la zona. Se ha desplazado una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario, agentes de la Guardia Civil y personal del Servicio de Mantenimiento de Carretera. Y es que a primera hora de esta mañana se registraba, como bien has dicho, una colisión múltiple con hasta 3 vehículos involucrados en la autopista TF5 a su paso por el municipio de La Matanza en sentido Santa Cruz de Tenerife. El incidente está generando intensas retenciones en la vía, por lo que se pide precaución a los conductores y que sigan las indicaciones de los agentes que están en el lugar. Pues mucha precaución por esas retenciones que ahora mismo se están produciendo en la autopista del norte de Tenerife. Carlos Santana, gracias, buenos días. Gracias a ustedes, buenos días. Y eso se traduce en cola, que ya lo estamos viendo reflejado en los mapas de carreteras, sí, Eva. Incluso hasta Santa Úrsula ya llega la retención de tráfico de ese accidente, como decía el compañero Carlos Santana, 3 coches en La Matanza. Es verdad que esto alivia luego ya, una vez que pasamos la curva del Sausal, donde habitualmente se generan retenciones, pero incluso ahí, desde la curva del Sausal hasta la Laguna, de nuevo circulación lenta. Pero el punto complicado es precisamente desde Santa Úrsula hasta La Matanza, sentido Santa Cruz en la TF5. Es el punto más complicado ahora mismo en las islas, en las vías las vías principales. En el caso de Gran Canaria, en la salida de Las Palmas, aproximadamente entre ese enlace Gran Canaria 3, Gran Canaria 1, hay también circulación lenta hasta el Calero, esto sentido sur, y sentido Las Palmas, la circulación lenta se nota entre Las Huesas y La Pardilla. Pero de cualquier manera, nada que ver con lo que está ahora mismo en la autopista, la TF5, en la isla de Tenerife, donde incluso a través de las cámaras de tráfico del Cabildo vemos la cantidad de vehículos que ahora mismo están en esa retención. Bueno, pensamos ahora mismo en los que están en la carretera sufriendo esas colas, esas retenciones, así que mucha paciencia, sobre todo por esos choques que se pueden dar por alcance en la autopista del norte de la isla de Tenerife. Llegamos a las 7:14 de la mañana.
Bien, sobreviviendo al inicio del curso escolar. Bueno, sí, ¿no? Al inicio del curso escolar, porque cuando se tienen niños pequeños se sabe. Bueno, en cualquier caso, hablamos de líder de Drago. Un partido que tiene jerarquía, señor Rodríguez. Un partido que tiene estructura interna, un partido que lo que viene a aportar a la política canaria, aparte del talento joven, es la confederalidad, un partido que tiene presencia en todas las islas, en el que las voces de todas las islas se respetan, en el que no se impone Tenerife y Gran Canaria sobre las demás. Y un partido, un espacio político que está rescatando a mucha gente de la abstención, ¿no? A mucha gente del hastío ese del todos son iguales. Al final, cuando gobierna la derecha mal, cuando gobierna los que dicen que son de izquierda también mal, y al final eso pues provoca un drama, que yo creo que es un drama que eso podemos convenir todas y todos en Canarias, que estamos rozando, somos una sociedad que rozamos el 50% de abstención electoral, y esto es un absoluto disparate. Nosotros lo hemos dicho desde el principio, que venimos a rescatar a mucha gente de ahí, a decir, oye, si nos organizamos podemos hacer las cosas de otra manera. Mira, aquí hay un montón de gente mayoritariamente joven, pero no solo joven, gente mucha que se tuvo que ir fuera a buscarse los garbanzos y que volvió y dice, mira, ya no quiero irme de aquí, quiero construir mi futuro aquí, quiero que mis hijas y mis hijos lo puedan tener en Canarias. Y bueno, en esas andamos, de momento con pocos recursos económicos, pero creciendo en militancia todos los días, aumentando, digamos, el arraigo territorial, generando asambleas nuevas en municipios de las islas y con todas las ganas de afrontar 2017. Vamos a ver, a pesar de todos los palos en la rueda, ahí seguimos. Ha venido entonces para quedarse, ya pensando precisamente en ese año, en 2027, ¿verdad? Ah, sí, por supuesto. Había quien teorizaba, ¿no? Quien ponía la hipótesis sobre la mesa que esto era fruto pues de una iniciativa individual, de un determinado cabreo momentáneo y demás, y que va, esto para nada. Esto tiene unas profundas raíces estructurales, hay un malestar gigantesco en la sociedad canaria, hay mucha gente que cree que los asuntos se tienen que decidir aquí y que se tienen que hacer desde una óptica progresista, y digamos que ese espacio político está vacío en el archipiélago, ¿no? Y con esa perspectiva y la perspectiva de que Canarias ya no aguanta más, de que tenemos establecer de alguna manera un decrecimiento, un parón y un decrecimiento a nuestro principal motor económico, la industria turística, para diversificar el modelo y para repartir mejor la riqueza, y de que Canarias tampoco aguanta más el incremento poblacional y demográfico que tenemos. Esos son una serie de factores que afectan pues al precio de la cesta de la compra, al acceso a la vivienda, a los recursos naturales, a los servicios públicos, etcétera. Y bueno, pues Drago viene a poner en el plano institucional y en el plano político esto sobre la mesa, al igual que todas estas cosas se están poniendo sobre la mesa, que es un debate social muy candente, y hay gente que lo pone, por los movimientos sociales lo ponen en la calle de su ámbito, en el mundo de la cultura se pone, en el mundo del deporte, y nosotros y nosotras, pues bueno, pues a poner nuestro granito de arena en intentar poder vivir en Canarias en presente y en futuro, ¿no? Bueno, pues señor Rodríguez, va a empezar por parte, precisamente usted que habla de ese cambio de modelo. Hemos visto también el malestar en las calles, en distintas manifestaciones en los últimos meses. ¿Cuál es el modelo que reivindica Drago? O sea, nosotros, como ya dije ahora aceleradamente porque tenemos poco tiempo, nosotros creemos que hay que parar, ¿no? Que hay un momento que hay que parar la pelota. Nosotros estamos viendo, mucha gente está viendo como todos los años vienen más millones, se anuncia además a bombo y platillo más millones de turistas. Esto implica consumo de recursos naturales, mayores residuos, saturación de infraestructura, saturación de servicios públicos, y no revierte en una mejora de la calidad de vida de la población. Ayer publicaban ustedes mismos la noticia, ¿no?, de que Canarias, desde la radio y la televisión pública, publicaban el informe, el dato de que somos la segunda comunidad con menor esperanza de vida. O sea, Canarias, generando la inmensa riqueza que está generando la industria turística, vivimos 2 años menos de media que el resto del Estado. Esto es un disparate. O sea, aquí algo pasa. Algo no se está haciendo bien, y sobre todo la cuestión es cuándo se va a parar, o sea, dónde está el límite, ¿no? Vamos a 18, 20 millones de turistas, 25 en Hong Kong, nos vamos a convertir. Entonces nuestra propuesta es clara, es decir, ahora Canarias está generando ingentes cantidades de riqueza, que la está generando la gente trabajadora del archipiélago con su sudor y demás, y
es el momento histórico. Pero entiende que no se está distribuyendo de una forma igualitaria. Hombre, por supuesto, si no, no viviríamos los años menos que en el resto del Estado y no tendríamos los salarios más bajos de todo el Estado, por supuesto. Si se estuviera, no puede ser que nosotros estemos los últimos en casi todos los índices, o los penúltimos o los antepenúltimos, y seamos el octavo PIB del país. O sea, somos el octavo territorio más rico de todo el Estado español, pero estamos a la cola en todo. Eso quiere decir que la tarta no se está repartiendo bien. Y lo que para nosotros es obvio también y evidente es, si ahora se está generando esa ingente cantidad de riqueza aquí en el archipiélago, que mucha de ella vuela afuera, además, ¿no creen que es el momento histórico perfecto para usar esos recursos para diversificar la economía? ¿O cuándo vamos a diversificar la economía? ¿Cuando haya un crack? Cuando haya una crisis, cuando digamos el negocio turístico vaya para abajo y no estén entrando todos esos recursos en el archipiélago, ahí va a ser imposible hacerlo, porque para tú diversificar el modelo no es una consigna política, no es un eslogan, es algo que lo tienes que hacer en modelo productivo, y eso en este mundo se hace con dinero, que lo tienes que hacer en educación, que lo tienes que hacer en investigación y desarrollo, que lo tienes que hacer en colaboración con el tejido económico privado, y todo eso es dinero, que se tiene que hacer con políticas públicas, sí, pero con recursos. Y los recursos los tenemos ahora. Los recursos los tenemos ahora. Lo que pasa es que no se están repartiendo bien y no se están utilizando bien, pero esto no es de ahora, esto es estructural. Tampoco lo han hecho, tampoco lo hizo el Pacto de las Flores, que estuvo 4 años gobernando, que se supone que no, que era el intercambio, que venían a hacer todo diferente lo hicieron, tampoco lo hicieron. O sea, esto es una cuestión estructural que viene. Y por eso decimos que se está rescatando mucha gente de la abstención, porque la gente ve, o se cambia esto de alguna manera, o nos movilizamos, o participamos también activamente en política, o al final vamos a tener que coger la maleta. La diferencia con nuestros abuelos y nuestras abuelas, nuestros padres y nuestras madres, que ahora no está tan claro a dónde cogemos la maleta. Cogerla sí, pero ¿y a dónde? Bueno, el caso es que ya está siendo evidente que esto está generando una tensión en los servicios públicos. Lo estamos viendo precisamente en la sanidad. Hoy precisamente hay una huelga de médicos que quizás no tienen que ver en este sentido exactamente con la tensión que vienen viviendo, que lo vienen además denunciando hace muchísimo tiempo, pero sí es verdad con un proceso de estabilización con el que no están de acuerdo. Claro, al final tiene que ver con lo que hablábamos de la situación estructural de nuestros servicios públicos, ¿no? Es una de las cosas, o sea, lo que no puede ser es que el dato es espeluznante, que el 70%, y no solo el dato, sino lo que conocemos de hablar con trabajadores y trabajadoras, que el 70% de la plantilla, en torno al 70% está temporal, que hay gente con la que habla de enfermería y demás, que se está yendo fuera. Se está yendo a otros territorios del Estado y se está yendo a otros países, porque dice, es que no me dan ni un alquiler. Pero ya no solo porque pueda pagarlo o no pueda pagarlo, sino que ni siquiera les puedo poner sobre la mesa un contrato mínimamente. Dice, mira, soy médica, soy médico, soy enfermera, y tengo un contrato de días. En muchos casos tienen hasta un contrato de días. Esta situación es insostenible. Estos procesos de estabilización pues se están haciendo de aquella manera, como vimos en educación también, ¿no? Y las protestas que ha habido con respecto a los profesionales canarios que se quedaron fuera del proceso, pues esto es 3/4 de lo mismo, ¿no? Hasta que no usemos parte de esa riqueza generada en tener unos servicios públicos como Dios manda, ¿no? Como nos merecemos, acorde a ser el octavo territorio más rico del Estado, que produce más riqueza. Pues como mínimo deberíamos tener, como mínimo digo yo, los octavos mejores servicios públicos del Estado, y realmente tenemos los peores, o estamos a la cola, a pesar del increíble trabajo que hacen nuestros profesionales, pero claro, hacen un trabajo muchas veces en condiciones sin recursos y sin plantilla, y claro, después pasa lo que pasa. Bueno, usted es concejal de La Laguna, una ciudad que viene también un poco a albergar los mismos problemas que tiene en general la comunidad canaria, y comencemos si también quiere con la vivienda, señor Rodríguez, porque nos encontramos en una ciudad universitaria donde los estudiantes universitarios no tienen dónde vivir. Nosotros hemos hecho propuestas de todo tipo al respecto, vinculado con esto que comentabas de la universidad. Nosotros hemos dicho, esto trasciende a La Laguna, esto es un problema nacional canario, esto es un problema archipelágico, porque históricamente ha sido, y nos alegramos, un polo de atracción de cultura, de estudio, de investigación. Obviamente la Universidad de La Laguna, que vienen estudiantes de todas partes del archipiélago y ya hoy en día encuentran que no pueden hacerlo. Nosotros hemos propuesto creación de nuevas residencias universitarias, el establecimiento de topes en los precios de los alquileres, para intentar
movilizar esa vivienda y ya no solo construir nueva, que parece que todo aquí lo intenta solucionar de boquilla, claro, porque tampoco la construyen con nueva vivienda, y nosotros estamos diciendo hay miles de viviendas vacías, no solo en el municipio, sino en todo el archipiélago. Eso se tiene que movilizar y después, aunque lo intenten ocultar, aunque intenten tapar el sol con un dedo, no solo el Ayuntamiento de La Laguna, sino múltiples instituciones, pero vamos, la propia que gobierna el Partido Socialista intenta tapar el sol con un dedo diciendo que el alquiler vacacional no tiene una influencia directa. ¿Y la tiene en su municipio? Hombre, evidentemente, no hay más que entrar. Cualquiera, no voy a hacer aquí publicidad de ningún portal inmobiliario, pero puede entrar y ver, ya no solo es una cuestión de los precios, que también, sino es una cuestión de la oferta. ¿Y dónde está? De repente esas viviendas desaparecieron. Hace 10 años había mayor oferta tal y tiene que ver solo con el incremento poblacional. También influye, pero no solo. Tiene que ver con que hay muchísimos alquileres que antes eran de larga duración, que eran para población canaria, que era, como bien decía, para estudiantes venidos de otras partes de la isla o incluso de otras islas del archipiélago, que ahora están en Airbnb, que ahora están en alquiler vacacional, porque claro, le saca el triple, el cuádruple de rentabilidad, y en muchos casos, aunque intente tirar el relato de que son familia canaria que tiene un pisito y va escapando, eso es un relato político. O sea, eso es una realidad que existe, sí, pero también hay una realidad con un peso importantísimo de multipropiedad, de fondos que ni siquiera son canarios ni nunca lo van a ser, que tienen 20, 30, 50 viviendas y que se están haciendo el agosto en nuestra tierra, que se están llevando el dinero fuera y que las consecuencias las estamos pagando la gente que vivimos aquí o que intentamos vivir aquí. Bueno, también hemos escuchado muchos debates que hemos tratado aquí en esta radio pública con la vivienda, señor Rodríguez, a cuenta de que también hay propietarios que tienen inseguridad jurídica a la hora de poner sus casas en alquiler, que las tienen vacías y no solo en alquiler vacacional, ya no quieren ni siquiera alquiler vacacional, ni siquiera en el residencial por el movimiento Ocupa. Ajá, nosotros, más allá del impacto de cuánto de real, o sea, de qué rango tiene el impacto de eso de la ocupación, que no negamos que es un fenómeno que existe, obviamente, que hay un problema de vivienda muy grande y la gente al final se busca cómo escapar. Otra cosa es que entremos en el debate de qué impacto tiene, ¿no? Que uno abre a los medios de comunicación, sobre todo estatales y demás, y parece que están que vas a comprar el pan y cuando subes ya tienes la casa ocupada, pero sin entrar en ese debate es poner sobre la mesa que el acceso a la vivienda tiene que ver con dar esa seguridad tanto a una parte como a otra, ¿no? Que nosotros lo hemos llevado incluso al propio Pleno de La Laguna, con que el arrendador tenga seguridad en que no le van a destrozar la vivienda, en que se la van a pagar, en que cuando acabe el contrato esa persona va a salir, y el arrendatario igual, ¿no? Que tenemos la persona arrendataria que se te rompe el termo, se te rompe la lavadora y hay muchos casos que dicen, bueno, suerte, y al final la gente se ve y dice, bueno, aquí no puedo vivir, lo que no voy a hacer es comprarle la lavadora a esta persona que me lo está alquilando, que te piden poco más o menos que sangre de unicornio para entrar, te piden 3 o 4 meses por adelantado, 2 de fianza, o sea, realmente es un mercado salvaje y la prueba, lo hemos dicho en el propio pleno del Ayuntamiento de La Laguna y en todas las instituciones que estemos, lo vamos a decir, que el mercado no se regula solo, la prueba la tenemos aquí en la realidad canaria, ¿no? Entonces, lo que hemos puesto sobre la mesa es los poderes públicos tienen que intervenir y tienen que mediar, pero para darle protección a las dos partes. Nosotros entendemos también la otra parte y entendemos que haya una familia canaria que tiene una herencia, que tiene lo que sea, que estuvo trabajando toda la vida y tiene un pisito y solo ese fenómeno existe y tiene un apartamento en el suelo que sea y se plantea y le da miedo alquilar, le da miedo que después la persona que entre por el motivo que sea no pueda pagar y se tenga que quedar, o sea, quieren entendemos que hay pues que es una situación de conflicto, que al final es una situación negociada entre partes y que los poderes públicos deben intervenir para darle seguridad a ambas partes, pero a ambas partes, porque parece que normalmente cuando se habla de seguridad solo se habla de la parte arrendadora, ¿no? Y la parte arrendataria, la parte que alquila, también necesita esa seguridad para poder vivir y saber que no te echan, saber que no te llaman, entonces la típica llamada y te dice que te van a subir 300 euros o te vas a la calle, o sea, creo que debemos poner seguridad por las dos partes. Bueno, ¿y qué opinas de limitar la compra de vivienda por parte de extranjeros? Nosotros eso es parte del programa de Drago desde que existe el partido, eso está claro. O sea, Canarias estamos vendiendo a cachos nuestra tierra.
Ya en todos lados del archipiélago, ya no solo en las ciudades más pujantes y demás, sino se está vendiendo ya no solo viviendas, sino terrenos también. En el pueblo rural más recóndito del archipiélago se está produciendo ese fenómeno. Baja y ve los precios de la vivienda y dice, Dios mío, ¿y quién va a comprar en un territorio tan alejado, o sea, tan lejos de los centros de producción de empleo y demás? No quiero poner ejemplo para que nadie se sienta ofendido en esto, pero es decir, ¿cómo puede costar una casa aquí en la Canarias rural súper alejada, ya digo, de los grandes centros de concentración de empleo? Y la realidad, ¿por qué tiene esos precios? Porque lo está comprando gente que no es de aquí. Gente que no es de aquí, que viene con mucho capital de fuera, de una situación de privilegio, y después también fondos que están comprando muchísima tierra, porque además eso es un fenómeno que no solo está ocurriendo en Canarias, pero aquí es más grave porque tenemos un territorio limitado, que están comprando muchísima tierra y que están comprando viviendas, pero no una, sino que están comprando muchísimas para después hacer negocio, y eso pues nos está... Ya no solo que nos esté destrozando a corto plazo la capacidad que tenemos para hacer una vivienda, sino que está poniendo en riesgo nuestro futuro como pueblo a medio y largo plazo, porque si al final estamos vendiendo hasta la tierra que pisamos, ¿dónde va a acabar el pueblo canario? Esas son reflexiones que yo creo que están en la calle, que mucha gente las está haciendo y que ven que desde las instituciones y los poderes públicos, que hay declaraciones y demás, pero en la práctica sigue ocurriendo todos los días. También le quería preguntar por las chumberas. Estamos viendo ya las casas prácticamente acabadas y los vecinos ven con impotencia cómo después de 15 años siguen fuera de su hogar y no pueden entrar. Ahora se han encontrado con una anomalía y es resolver un problema que tiene que ver con los pozos filtrantes, señor Rodríguez. ¿Qué se le dicen a los vecinos en estas circunstancias? ¿Qué se le va a decir? Es que poco se les puede decir que no hayan vivido y no hayan visto esto ya. Esto es como un tema que se viene arrastrando prácticamente desde que yo soy chico. Se viene hablando de esto y están todas las instituciones implicadas a todos los niveles, desde el gobierno del Estado. Uno lleva viendo toda la vida cómo se echan la pelota unos a otros de cómo se gestiona esto, no, porque ahora la culpa es del gobierno del Estado, no, porque ahora no me ingresó no sé cuántos millones, no, porque ahora el ayuntamiento y demás. Y la realidad es que mientras ocurre todo esto, mientras que las instituciones y los políticos que las dirigen, que son los que tienen la información y que tienen la capacidad de ejecutar bien lo cumplido y lo acordado, no lo están haciendo. Y entonces pues es normal que la gente se indigne. Y lo que nosotros le decimos siempre, una de las vías principales para mostrar la indignación y para mostrar el descontento es las urnas. O sea, nosotros insistimos con esto, no es una cuestión de buscar votos y demás, sino simplemente de lo que queremos es, no le decimos que nos vote a nosotros, le decimos mira lo que hay, compara, mira el histórico, mira lo que han ido haciendo y en base a eso, pues vete a votar, pero vete. Participa políticamente, porque con el 50% de abstención en Canarias es que en eso también estamos a la cola del Estado. Y mientras no salgamos de ese bucle, pues claro, la gente menos participa, los políticos pues le tienen menos miedo a la gente organizada porque no participa y entonces pues hacen más lo que quieren, ¿no? Y en otros territorios del Estado eso no pasa, donde hay una sociedad civil mucho más activa, donde hay más participación política, pues los políticos profesionales y los partidos que están al mando tienen más miedo de hacer según qué cosas y hacen las cosas con más cautela, no dan pasos en falso y hacen las cosas más pensando por obligación en su gente, ¿no? Pero claro, eso es fruto de que la sociedad presiona. Entonces lo que siempre decimos, hay que organizarse, señores, señoras, y presionar, porque esa es la forma de conseguir y presionar, no solo presionar, sino participar en las instituciones. En Drago, por ejemplo, están las puertas abiertas para que cualquiera y que esté de acuerdo con los planteamientos políticos que tenemos, entre a participar en política y en 2027 quien quiera montar una candidatura municipal desde la obediencia canaria y desde posturas progresistas, en Drago Canarias va a tener una plataforma sin ningún lugar a duda. Usted hace referencia al comienzo de la entrevista también al precio de la cesta de la compra, al poder adquisitivo de los canarios, sobre todo cuando tiene que enfrentarse precisamente a alimentarse, a llenar la cesta, como decimos, señor Rodríguez. También un partido que defiende el consumo del producto local canario. ¿Cuánto repercute la IEM? Esto da para Lo digo hacer... porque ahora también se está convirtiendo en un impuesto muy discutido, ¿no? Claro, esto da para hacer 50.000 entrevistas aquí, ¿no? Porque esto tiene que ver con un montón de cosas. Tiene que ver con la seguridad alimentaria, no solo con la soberanía, sino con la seguridad. Ahora tenemos el asunto de la filoxera, que tiene que ver también con las competencias que tenemos, con cómo
con cómo las ejecutamos y con cuáles disfrutamos, como vemos como aquí en Canarias entra, iba a decir entra y sale, pero más bien entra de todos y que parezca que haya excesivo control. Y tiene que ver también, como decía, con qué se premia, qué se está premiando. Se está premiando la posibilidad de que el sector tire para adelante, ya no solo el sector primario, sino el sector industrial, o se está haciendo una política, ahora que está tan de moda esto de los aranceles, Donald Trump y tal, nos encontramos con una realidad en la que a lo mejor aquí se está apoyando sectores que no tendrían por qué apoyarse y en la que aquí ya no solo que sea la política de aranceles al revés, sino que se está financiando cosas que se podrían, financiando la importación de cosas que se podrían producir aquí, ¿no? Y después otra pata fundamental en todo esto de la cesta de la compra y que normalmente no se habla es la cuestión de los salarios. Aquí las instituciones se tienen competencias, las marca el propio Estatuto de Autonomía para intervenir en las relaciones laborales, se podría intervenir, no puede ser, como ya dijimos al principio, que se esté generando toda esta riqueza y tenemos la huelga, ¿no?, del sector turístico, pero se puede intervenir en todos los sectores desde los poderes públicos y no, ya no solo que no se está haciendo ahora, sino que no se ha hecho nunca, como ya repito, me reitero, porque es que es importante, porque eso desafectó a un montón de gente, con un gobierno supuestamente progresista, que se supone que está del lado de la trabajadora y demás, no se hizo absolutamente nada en conseguir un marco de relaciones laborales diferente aquí en el archipiélago y una negociación colectiva mucho más potente que al final acabe redundando en tener mejores salarios, porque claro, la cesta de la compra, tú dices, o se consigue, como bien decía, actuar de manera impositiva, de manera en el sector, para bajar los precios de los productos y otra vía también es subir los salarios, ¿no? Entonces, si tienes los salarios, un ejemplo práctico, fui a ver un familiar que tuve que coger la maleta, está viviendo fuera en Bruselas trabajando y fui con los chiquillos al supermercado, eso hace un par de añitos, y entraba en el supermercado a comprar en Bruselas, en el centro de Bruselas, y veía los precios y decía, pero que aquí las cosas están más baratas que en Canarias. ¿Esto qué disparate es? Y digo, ¿qué salario tiene esta gente? Ya no solo que las cosas estén más baratas, sino cuál es el salario medio, por ejemplo, estoy poniendo ese ejemplo porque es práctico, ¿cuál es el salario medio en Bruselas? El problema que tenemos aquí es de dos vías, el precio de la cesta, pero también lo que cobramos. Y señor Rodríguez, ¿con qué se queda? ¿Con la política andar por casa o con la que se ejerce en el Congreso de los Diputados? Ahora con lo que se está viendo en el panorama nacional. Bueno, viendo lo que se ve en el Congreso de Diputados, diría que casi que es más andar por casa que la otra. Y andar por casa diría que es benevolente decir lo que pasa ahí. Realmente la imagen que se exporta, y no solo la imagen, lo que ocurre ahí, dista mucho de ser ejemplar. Y dista mucho de ser lo que necesita la ciudadanía del Estado, ¿no? De ver cómo decir, bueno, pues estamos en una situación compleja a todos los niveles, ¿no? Internacionalmente, la geopolítica está pues como está la cosa calentita, a nivel ambiental, que nos enfrentamos a un reto como humanidad, y en este momento uno esperaría como representantes públicos que estuvieran como centrados, que transmitieran la sensación que son capaces de llegar a acuerdos, que son capaces de debatir con rigor, con profundidad, con altura, y lo que se encuentra uno en los medios de comunicación es disparate, el insulto, la fake news, la extrema derecha campando a sus anchas diciendo barbaridades sin ningún sentido, o sea, mintiendo abiertamente. Uno ve cómo los partidos grandes se insultan unos a otros y además yo lo he vivido en primera persona. No. O sea, lo que sí echo de menos, lo que sí que me gustaría es que hubiera muchísimas más voces de obediencia canaria en el Congreso de los Diputados de los que hay ahora mismo. Ahora mismo, al final de 15 diputados que tenemos los canarios y las canarias en el Congreso, solo hay una persona que sea de un partido de obediencia canaria. O sea, solo hay una, más allá del... ¿Se refiere a Coalición Canaria? Del perfil, sí, obvio, claro. Más allá del perfil político que tengas, que puedas compartir más o menos, la realidad es que Fuerza de Obediencia Canaria, y uno ve después otros territorios del Estado que dice, pues tienen muchísima más representación de Fuerza de Obediencia propia, y eso sí lo echo de menos. Y nosotros desde Drago estamos trabajando ahí también para que haya diversidad dentro de la Obediencia Canaria. ¿Se entendería bien con Coalición Canaria, Drago?
nosotros nos entendemos, más allá de la extrema derecha, obviamente, y el respeto a los derechos humanos, con cualquiera, nosotros vamos a hablar con cualquier espacio que comparta o con el que podamos llegar a acuerdos programáticos. Hay fuerzas y espacios en los que parece más difícil porque programáticamente están como mucho más alejados que nosotros, pero nosotras no tenemos vetos ideológicos de ningún tipo en líneas rojas, más allá, obviamente, ya digo, de la extrema derecha y el respeto a los derechos humanos y demás, pero dentro del amplio abanico que hay en nuestro archipiélago, nosotros creemos que la sociedad canaria es una sociedad madura y que somos un sujeto político que tenemos derecho a poder hablar con quien sea, ya esté a la izquierda, a la derecha, en el centro, se considere como se considere, pero en base a un programa. En plan, ¿qué medidas quieres para Canarias? Ustedes podemos hablar con X, Y, Z partidos, se llaman como se llaman, del control demográfico, de salario, de Z, la compra de soberanía alimentaria, de aguas territoriales, por ejemplo, de migración, de que la competencia de migración es un disparate que no estén en Canarias, que ahora vemos como a los catalanes sí se le da. ¿Por qué? ¿Por qué se le está dando a los catalanes? ¿Por qué hay esa polémica? Porque tienen un peso muy importante de fuerzas de obediencia canaria en el Congreso. Aquí nos preguntan, señor Rodríguez, si piensa llegar a acuerdos con Nueva Canarias. Pues entra dentro, la respuesta es la misma que estoy intentando dar, Estíbaliz, con respecto a coalición, es igual. O sea, hay un espectro muy amplio aquí de fuerzas y de sentires de la sociedad. Unos más desde el progresismo, otros desde posiciones más conservadoras, otros más liberales económicamente, otros que apuestan más por lo público. La sociedad canaria en sí también es muy diversa. Lo que sí que la realidad demuestra es que si la fuerza que tomamos las decisiones aquí en el territorio, o sea, que tenemos democracia de kilómetro cero, como nos gusta llamar a nosotros, que conocemos lo que está pasando aquí, que vivimos aquí y que queremos vivir aquí a futuro, pues a lo mejor nos podemos poner de acuerdo en un montón de cosas, a lo mejor en otras no. Y te puedes poner de acuerdo con fuerzas de ámbito estatal en determinadas circunstancias. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo estoy diciendo que no hay vetos y demás, pero estoy hablando... ¿En serio no hay cosas que se comparten todas las fuerzas de obediencia canaria o una parte importante de las fuerzas de obediencia canaria? Seguro que sí. Veremos a ver qué pasa. Estamos en 2025, queda 2027, pero lo que estamos seguros, y lo decimos abiertamente, que desde Aragua Canaria nos gustaría que hubiera muchísimo más peso de la representación política de fuerzas de obediencia canaria, no solo en el Congreso y en el Senado, por supuesto también, sino en el resto de las instituciones. Bueno, pues veremos qué pasa, Alberto Rodríguez, líder de Drago y también concejal de esta formación en el Ayuntamiento de La Laguna. Gracias por acompañarnos, buenos días. Muchísimas gracias a ustedes, un placer estar en la pública. 7:45 de la mañana. 7:50 de la mañana, continuamos en De la Noche al Día y ya saben ustedes que estamos en la semana clave que dará lugar al simulacro de erupción volcánica que se va a desarrollar el próximo viernes 26 de septiembre en el municipio de Chico. A las 9 de la mañana sonará esa señal identificativa y llamativa del sistema ESALERT. Es importante saber cómo actuar en cuanto llegue ese mensaje. Así que vamos a intentar aportar algo de pedagogía esta mañana durante los próximos minutos. Vamos a saludar a Néstor Padrón, que es jefe del Servicio de Protección Civil en el Cabildo de Tenerife. Señor Padrón, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, no solo va a ser una prueba para conocer cómo reacciona la población, sino también su alcance de cobertura, la que tiene esta señal y, por supuesto, cómo se pone en marcha un dispositivo para afrontar una emergencia de esta envergadura, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, este sistema de aviso es una nueva manera de comunicarnos al ciudadano, ¿no? Muy próxima y directa a la persona y en ese sentido, bueno, lo que pretendemos efectivamente es fomentar y favorecer las medidas de autoprotección de la ciudadanía a través de este mensaje y paralelamente a ello ir desarrollando un ejercicio de despliegue de capacidades operativas en el marco, en este caso, de una erupción volcánica que bueno, que sin duda contribuye a mejorar nuestra preparación ante cualquier tipo de catástrofe que pueda acontecer en las Islas Canarias y en el caso concreto de Tenerife. Y cuando se activa este mensaje, esta alerta, es alert, ¿en qué grados de emergencia, en qué casos, ante qué tipo de circunstancias, Néstor Padrón? Bueno, realmente su aplicación real pues ha estado vinculada a distintos escenarios, pero indudablemente lo que se intenta favorecer es la toma en marcha, la puesta en marcha de medidas de protección, ¿no? En este caso, evacuación
este viernes vamos a aprobar la evacuación y el confinamiento, que son dos medidas muy habituales ante cualquier tipo de riesgo de protección civil y que entendemos que vamos a intentar favorecer que la ciudadanía pues siga familiarizándose con el sistema y por otro lado la ponga en práctica, ¿no? En este caso con ese simulacro real de una parte de ese barrio de Garachico que va a participar directamente en el simulacro. ¿Y cuántas veces vamos a escuchar ese mensaje el próximo viernes? Bueno, pues realmente vamos a tener distintos lanzamientos de ese mensaje en distintas situaciones, ¿no? Vamos a tener una primera localizada a las 9 de la mañana en el núcleo de Garachico, donde la ciudadanía tanto del casco de Garachico como de los alrededores probablemente reciban un mensaje ya iniciando la evacuación. Probablemente en torno a las 9:20 toda la isla de Tenerife recibirá ese mensaje también anunciando este simulacro que ya se comienza a desarrollar en el núcleo de Garachico. Aproximadamente en torno a las 11 de la mañana también tendremos un mensaje SALERT localizado, en este caso en el municipio del Tanque, en una zona muy concreta donde se va a practicar un confinamiento de un centro educativo del Tanque, y en último lugar a las 14 horas tendremos un mensaje para toda la isla de Tenerife también, salvo el simulacro. Eso sin duda cierra un ciclo, ¿no? En cuanto a la marcha de este sistema. Esto está generando muchas dudas. De hecho, hay algunos oyentes que nos están escribiendo, señor Padrón, que hacen alusión de si les llega esa alerta. Dice, ¿se puede abandonar el trabajo cuando nos llegue ese mensaje? Todo depende de a quién va destinado, si es a la población de Garachico, porque de repente estamos en Los Silos trabajando, nos llega un mensaje de alerta, digo Los Silos porque el municipio al lado, Oico de los Vinos. ¿Qué tienen que hacer los habitantes de los municipios colindantes? Bueno, realmente, en primer lugar, leer el mensaje, ¿no? Y leer lo que se dice, que básicamente se anuncia un simulacro. Y debemos entender que básicamente este sistema se está poniendo en marcha en el marco de un simulacro concreto en el núcleo de Garachico. Entonces, básicamente, lo que tenemos que es leer el mensaje, seguir las instrucciones que allí se nos indican y realmente, bueno, viene un poco a familiarizarnos con este sistema de tal manera que en situaciones reales, en un futuro que puedan darse, bueno, pues podamos actuar conforme el mensaje que se nos tiene establecido. El sonido es muy estridente, lo sabemos, ¿no? Y normalmente la ciudadanía, las primeras veces que lo recibe, pues tiende a sobresaltarse de sobremedida, ¿no? Entonces, por eso insistimos, muy importante leer el mensaje y actuar conforme a lo que se dice en el mismo mensaje. No hay que abandonar el trabajo, no hay que tomar ningún tipo de medida de protección porque estamos en un simulacro y eso es un poco el fin de despliegue de este mensaje. Bueno, en cualquier caso, ese sonido vamos a intentar también ponerlo días anteriores para que la gente se vaya familiarizando con él, pero claro, esto puede generar en uno de los primeros mensajes, está concebido un reagrupamiento de la población en un lugar determinado del municipio. Ahí solo tienen que acudir los habitantes del municipio de Garachico. Efectivamente, a los habitantes de un pequeño núcleo Ni siquiera todo el municipio. Ni siquiera todo el municipio, efectivamente. Pues ya le digo, en ese mensaje nosotros vamos a intentar encabezarlo con la palabra simulacro, de tal manera que todo el mundo sepa que estamos desarrollando ese simulacro, y paralelamente se va a definir el ámbito concreto de actuación, de aplicación de ese mensaje. Parece que perdemos la comunicación con Néstor Padrón. Vamos perdiendo un poco la cobertura, a ver si nos podemos situar un poquito mejor, señor Padrón. En cualquier caso, estamos hablando de este tema. También nos apuntan por aquí, a ver si podemos resolver esta duda, porque hay gente que va a trabajar ese día hacia la Isla Baja. De repente se ven sorprendidos con que se han cerrado las calles del municipio de Garachico. No sé si está contemplado todo ese tipo de situaciones. Lo digo por aquella gente que se tenga que trasladar a través de las vías de la Isla Baja hacia el extremo más oeste, que puede ser Buenavista del Norte. No, el tráfico va a estar abierto durante toda la mañana, exceptuando entre las 10 y las 13 horas, donde el tráfico va a ser... Parece que lo escuchamos con dificultad a Néstor Padrón, se pierde un poco la cobertura. Sí, a ver si lo intentamos de nuevo. Estamos explicándole a la gente que circule ese día por las vías de Garachico, cómo lo deberían hacer. Sí, básicamente el tráfico va a estar abierto durante toda la mañana, exceptuando entre las 10 y las 13 horas, donde el tráfico va a ser redirigido por el casco de Garachico, por el centro de Garachico, de tal manera que cualquier persona que quiera ir hacia la Isla Baja y regresar lo va a poder hacer sin mayor problema. La única restricción respecto al tráfico está vinculada al tráfico pesado, que sí es verdad que no va a poder circular durante ese horario, ese tramo horario de 10 a 13 horas, no va a poder circular por el núcleo de Garachico. Esa es la única restricción que hay.
el transporte público también va a estar habilitado, va a estar funcionando con normalidad y en ese sentido no va a haber problemas alguno de accesibilidad a la Isla Baja, sobre todo. Bueno, y recordemos que además durante toda esta semana y días previos ya toda la población de este municipio está recibiendo información sobre todo para cómo actuar llegado este día, el día clave, que es el próximo 26 de septiembre. ¿Qué pasa con la gente mayor cuando reciban esa alerta y quizás no entiendan lo que tienen que hacer? Bueno, yo creo que es muy importante que entre todos hagamos pedagogía, ¿no? Y sobre todo nuestra población mayor, pues le ayudemos a entender que durante ese día va a recibir ese mensaje y que básicamente lo único que tiene que hacer es aceptar el mismo de tal manera que finalice ese sonido. Explicarle en qué consiste, explicarle cómo debe de actuar ante la recepción de ese mensaje, y yo creo que es una tarea de todos, ¿no? El que de alguna manera compartamos esta información que estamos departiendo ahora y que de alguna manera entendamos que este mensaje salva vidas y que es muy importante aprender a utilizarlo y sobre todo a entender su manera de funcionar y cómo debemos aplicarlo en nuestra vida real. El caso es que a las 9 de la mañana nos puede sorprender ese aviso conduciendo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo tenemos que actuar? Normalmente cuando uno conduce y recibe este mensaje es muy importante dejar sonar el móvil, no cogerlo en ningún momento, no interrumpir y desde el momento que se pueda apartarnos en un lateral de estacionar nuestro vehículo y a partir de ahí pues ya leer el mensaje y darle a aceptar, ¿no? Que es básicamente el motivo del mensaje, pero muy importante a nivel de seguridad no coger el móvil mientras vamos circulando aunque el móvil esté sonando, ¿no? Eso es importante. Sabemos que va a sonar el móvil a las 9, a las 9:20, a las 11 y a las 14 horas, ya tenemos conocimiento previo de qué es lo que va a pasar y en ese sentido, bueno, pues siempre la seguridad nuestra es nuestro principal valor y es muy importante mantenerlo así, de esa misma manera. Y si estoy en una zona sin cobertura, ¿ese mensaje me puede llegar? Normalmente cuando una persona está en una zona sin cobertura no recibe el mensaje. Solamente cuando regresa a una zona de cobertura es probable que reciba ese mensaje en diferido. Es decir, una vez haya pasado esa zona. El mensaje. Bueno, pues nos quedamos con todas esas pautas que tenemos que tener en cuenta de cara a ese simulacro que va a tener lugar el próximo 26 de septiembre en Garachico y con ese mensaje que el primero sonará a las 9 en punto de la mañana. Néstor Padrón, jefe de Servicios de Protección Civil, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Como bien decía Néstor Padrón, sonará a las 9, 9:20, también a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde, todos muy pendientes de ese teléfono móvil el próximo viernes, donde también estaremos en directo este programa de La Noche al Día desde Garachico para contarles todo lo que ahí ocurre con este simulacro con carácter europeo que tendrá lugar de simulación de erupción volcánica en este municipio del norte de la isla de Tenerife. De esta manera nos vamos acercando casi a las 8 de la mañana, ya llegan nuestras compañeras de Buenos Días Canarias, Pilar Rumeu, ¿qué tal?